cartel gigante que queda grabado en el vídeo del detective de GAE, un cartel gigante donde pone aquí no ponemos música de GAE, pone una C de copyleft, una C invertida, pone solo música Creative Commons, eso es lo primero que se ve. Y entra el detective, graba la tele y se ve claramente la previa de un evento futbolístico, o sea, para nada en la tele vídeos musicales ni nada parecido. Y luego graba dos temas musicales que se oyen en el bar. Los temas musicales, en este caso, el perito no los identifica, sino que el perito lo que hace es ir al bar, sin que haya grabación alguna del vídeo, y dice que él oyó determinadas canciones, ¿no? Entonces, este caso a mí me ha enseñado que es bueno que el bar tenga un modo de prueba preconstituido. Es decir, si tú pones música Creative Commons, no es malo que llenes el bar precisamente de avisos diciendo que pones música Creative Commons. Es una prueba fundamental porque utilizas el propio vídeo de la actora para demostrar que tú ya avisabas que ponías lo que ponías. Si además después el perito no se pone a identificar lo que grabó el detective, puede dar la impresión, claramente, de que es que no identificaba esas canciones como canciones de GAE o incluso canciones identificables hasta para un perito. Entonces, el sistema de funcionamiento de GAE es este, y previéndolo, es bueno que los bares que usan música Creative Commons empiecen ya a preconstituir sus pruebas. Me ha pasado en el caso Soto, donde me han mandado la caja esta llena de periciales. Además pidieron unas medidas cautelares después de la demanda, lo cual es totalmente excepcional y solo se permite en casos muy concretos de hechos nuevos. Y en esas medidas cautelares presentaron periciales que pretendían que nosotros leyéramos el mismo día de la vista de las medidas cautelares, es decir, nosotros llegamos a la vista para discutir las medidas cautelares y ellos pretendían que fuera ese día cuando nosotros tuviéramos el tocho de periciales. Es decir, ya no es abrumar con las periciales, donde presentaban además dos periciales informáticas que decían cosas idénticas, pero eran dos y suman más folios, y pretendían que nosotros las leyéramos el mismo día de la vista. Entonces, teniendo en cuenta que una vista de medidas cautelares es como un juicio, es como si te dicen vamos a presentarte esta caja del caso Soto con todas las pruebas, usted la va a revisar, pero va a ser el mismo día del juicio. Ahí usted podrá leer las periciales y defenderse. Obviamente puro, por llamarlo de alguna manera, matonismo procesal. Es decir, nos deja totalmente indefensos. Evidentemente nosotros tenemos ahí a un juez para evitar eso y lo evitó. Pero nosotros nos sentíamos totalmente abrumados por el intento. Sí, sí, está claro. Y después también lo que dices de los peritos y las afirmaciones que hacen, que es evidente que para nada pueden pensar, si son expertos en esa materia, para nada pueden pensar que sean correctas. Está claro. Lo que pasa es que el chaval este, un chaval que vivía en Huelva y claro, y me llamó y me dijo, oye, que hay aquí 5 personas. Bueno, 5 personas, ¿y por qué no? Que dicen que tiene una orden judicial para entrar y me leyó la orden y la orden era para otra cosa totalmente distinta, que era entregar un determinado disco duro en el juzgado, ir él al juzgado y llevarlo, como en todos los casos de páginas de enlace, y tenía allí a 5 personas que se identificaron ellos como el juez que venía por exhorto, el secretario judicial, un tercer tipo que no se quiso identificar y la procuradora de GAE y el perito informático de GAE, ¿no? Eso sucedió así. Lo que pasa es que yo no calificaré ese hecho jurídicamente porque no hay ninguna sentencia que lo haya calificado. Entonces, sí, me encuentro con este tipo de cuestiones, pero soy muy cauto a la hora de calificarlo, de ponerle una calificación jurídica hasta que no lo haga un juez. No, son todas básicamente iguales y, bueno, básicamente iguales. Dama tengo mejores referencias, pero son todas básicamente iguales. La diferencia está en cuanto a que GAE
ella misma ha adoptado el papel de un poco representante de todas ellas y el papel del discurso público, pero básicamente todas son más o menos parecidas. Y ya en cuanto al trato en los juzgados y con los profesionales de cada uno, es Eda en la que más nos ha parecido inaceptable, hasta el punto de que la abogada de Eda, además de reírse directamente de nosotros en el caso Charemula el día de la declaración como imputado del imputado y del propio imputado, esta persona llegó a decir en un escrito de recurso, cuando el juez nos dio la razón a nosotros, llegó a escribir en el recurso que el imputado no había demostrado no haber cometido el delito de tener la música dentro de su propio servidor. O sea, ya la presunción de inocencia propia de los años 40 en España o Alemania, por la cara. O sea, es decir, no ha demostrado usted no haber cometido el delito. Tampoco lo había demostrado ella no haberlo cometido, ni yo, porque es que es a la inversa. Sí, Cedro tiene una cuestión que hay que aplaudir y supongo que lo ha hecho porque ha tenido unos buenos informes jurídicos que le han dicho tened cuidado por aquí, ¿no? Y es que Cedro lo que hace es decir, hay muchos escritores que no son socios de Cedro, por lo tanto lo que hacemos es decir que como estamos cobrando esos derechos que decimos que cobran las entidades de gestión, quieras tú o no, porque son derechos de gestión colectiva obligatoria, pues Cedro dice, si usted no es socio de esa entidad y usted tiene libros publicados, es posible que esos libros se hayan copiado y tengamos aquí el canon que repartir, venga usted aquí que se lo damos, que le damos su parte. No hace falta que se haga socio ni nada parecido, venga usted que le damos su parte. Y eso es algo que hace Cedro a diferencia del resto, que me parece que hay que reconocerle. Yo creo que por dos razones principales. Una muy gruesa, y es que porque las entidades de gestión llevan años diciendo que a gente bastante común hay que meterla en la cárcel. Gente como quizás tú y yo, que hacemos cosas bastante normales, como puede ser una copia sin tener autorización del titular de los derechos, dice que debemos ir a la cárcel. Eso suele causar enfado. Y por otro lado, pues ya yendo a una cuestión algo más fina, es porque las entidades de gestión se están empeñando en que encaje en nuestro sentido común algo que sencillamente no encaja. Y es considerar que los bienes inmateriales son iguales que los bienes físicos. Eso choca con el sentido común de la sociedad, que dice, ¿cómo va a tener el mismo tratamiento algo que tiene una naturaleza totalmente distinta? Choca con ese sentido común. Dice, vamos a ver, yo me pongo la música en un kiosco y esto es una propiedad que yo estoy utilizando y tengo que pagar una renta al propietario. La sociedad ve, sin necesidad de estudiarlo en profundidad, que hay algo que choca con sus actos cotidianos y dice, es la persona que se empeña en tal cosa la que está equivocada. Cuando encima se empeña en tal cosa de forma absolutamente maximalista, entonces ya el disparate es absoluto. Si ya te pones a pedir la renta del propietario en un concierto benéfico, porque dices que se está utilizando mi propiedad, y cuando se usa la propiedad, incluso gratuitamente, también hay que pagar. Cuando, como ocurrió en Inglaterra, te vas a una tienda y a la persona que está reponiendo los estantes y que tiene la costumbre de cantar mientras lo hace, le pides dinero porque dice que está utilizando repertorio de tus entidades de gestión. Cuando tú haces este tipo de cosas, o en Estados Unidos, cuando dices que disfrazarse de dinosaurio es ilegal porque tienes una empresa que vende muñequitos que son de dinosaurio y hay un personaje conocido que es un dinosaurio, pues te encuentras con que hay un choque evidente. Hay un choque entre tu consideración de que tu propiedad inmaterial es una propiedad como la física y por lo tanto puedes excluir a terceros, y los usos cotidianos de la ciudadanía que no entienden que se pueda tratar igual algo que es distinto.
Las entidades de gestión yo creo que o desaparecen o se reconvierten y se especializan en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, ahora está claro que en cuanto a derechos de propiedad intelectual estamos pasando, hay un cambio muy evidente. Hace años, cuando la música no se editaba en disco, nuestra propiedad intelectual daba como importancia única casi, incluso dedicaba un título completo de los dos que tenía, a la música en directo. Y esa era la propiedad intelectual en aquel tiempo. La ley de propiedad intelectual hablaba de la música en directo, porque era la forma de difundir la música. Cuando aparece el gramófono, cambia la ley de propiedad intelectual y dedica una importancia creciente, que hoy en día es muy importante dentro de la ley, a la copia en soportes. Entonces cambia la ley de propiedad intelectual al cambiar la realidad. Cuando llegamos a este punto actual, donde la crisis de la industria discográfica hace que los discos estén perdiendo relevancia porque la música vuelve a ser inmaterial y no sujeta y no apta para ser enlatada o no es interesante que lo sea, cambiará, supongo, la ley de propiedad intelectual nuevamente, porque resulta que ahora vuelve la importancia de lo que antes desapareció en parte con la entrada del gramófono. Ahora la importancia está otra vez en la difusión inmaterial de las obras. La difusión inmaterial, que puede ser en vivo, como ahora vemos que han aumentado de forma exponencial, o el uso de la música en la radio, en la televisión o en internet. Por lo tanto, yo creo que ahora las entidades de gestión tendrán que reconvertirse en el sentido de que ahora su interés creciente será la recaudación por los derechos de comunicación pública, es decir, por la explotación inmaterial de las obras intelectuales, que es la forma en la que se mueven ahora. Pues el sistema de trabajo con Javier es el que demuestra que hoy en día ya los despachos no tienen por qué ser en un mismo sitio físico. Javier y yo, pues lo que tenemos son conversaciones diarias sobre casos que llevamos conjuntamente, y nuestra forma de trabajar suele ser que nos encargamos, dependiendo de nuestras áreas de especialización, de los casos que van llegando. Pues hay casos donde yo me encargo más de ellos y él revisa mi trabajo, y viceversa. Hay casos en los que él se encarga más y me lo manda para que revise yo el trabajo. Entonces tenemos un método colaborativo continuo, con emails continuos y conversaciones continuas, por la cual vamos levantando entre los dos los asuntos, salvo en aquellos casos de especial envergadura que exige por igual la misma intensidad a uno que a otro. Y lo que hacemos respecto de los procedimientos libres es que aquellas herramientas que hemos fabricado entre ambos y que han dado algún resultado positivo para nuestro defendido y que además tiene alguna relevancia social, que cumpla esos criterios, lo subimos a internet en una web de procedimientos libres, para que puedan ser utilizados por cualquier compañero, cualquier abogado, en casos semejantes. Como ocurrió, por ejemplo, en el caso de TVMix. TVMix es una página de enlaces, en esta ocasión fue a enlaces a partidos de fútbol como rojadirecta.com, etc. Y un abogado que le llegó el tema, un abogado de oficio, porque la persona de TVMix no podía pagarse una defensa privada.